Saludos hermanos, aquí su servidor diácono Antonio Tejeda. Voy a continuar hablando con ustedes de estos temas de mucho interés. Y hoy voy a hablarles del paralítico, de el pasaje, el relato del paralítico y la camilla en los evangelios. Es uno de los relatos, de los pasajes que se encuentra en los 4 evangelios. En los 3 sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, y también en el Evangelio de San Juan. Y obvio que, aunque puedan verse como paralelo, nosotros vamos a ver que existen contextos diferentes, detalles diferentes. También pudiéramos decir lugares distintos. Y comencemos viendo, por ejemplo, a Mateo 9 del 1 al 8. En Mateo 9 del 1 al 8 dice que Jesús subió a la barca y cruzó a la otra orilla. Estamos hablando del lago de Galilea, el lago de Genezaret. Y dice que fue a su pueblo. Cuando dice que fue a su pueblo, pudiéramos decir, tenemos que decir que fue a Nazaret, donde precisamente ya anterior había sido rechazado y no pudo hacer allí ningún milagro. Entonces dice que aquí le trajeron un paralítico. Mateo, de los 4 evangelios, es el más sucinto, el que tiene menos detalles. Dice que le trajeron un paralítico en una camilla y que Jesús entonces le dice al paralítico: se te perdonan tus pecados. Cuando Jesús le dice se te perdonan tus pecados, pues ahí viene la controversia, porque también dice que allí habían unos letrados. Y ellos entonces comienzan a decir a Jesús que cómo es posible, que es una blasfema que él esté diciendo algo que le corresponde a Dios. Entonces Jesús, para demostrar su autoridad, le dice: ¿qué es más fácil decir? ¿Se perdona los pecados o toma tu camilla y anda? Pues Jesús entonces le dice al paralítico: toma tu camilla y anda. También nosotros vemos entonces que en Marcos 2, del 1 al 12, aquí dice, va a decir entonces Marcos, dice Marco entonces también paralítico, después de unos días va a Cafarnaúm. Recuerden que Cafarnaúm son una de esas ciudades que están alrededor de el lago, próximo al lago de Galilea, el lago de Tiberíades o el lago de Genezaret. Ese enorme lago que por eso por el enorme tamaño se le llama Mar de Galilea. Y entonces dice que allí, este es el evangelista que más detalle hace. Allí entonces dice que le trajeron entre 4 hombres a un paralítico postrado en una camilla. Pero dice que al haber tanta gente, entonces estos 4 hombres, hicieron y se esforzaron porque no lo podían colocar por la multitud delante de Jesús. Entonces subieron al techo, al tejado, y allí abrieron un hueco y por ahí descolgaron la camilla con el paralítico, con el enfermo, lo pusieron delante de Jesús. Y entonces Jesús allí le dice: se te perdonan tus pecados. Y es la misma controversia que también nos dice Mateo. Y entonces allí cuando Jesús le dice: toma tu camilla y anda. Y entonces también en el Evangelio de Lucas 5, capítulo 5 del 17 al 26, también tiene el mismo título: Jesús sana a un paralítico. Dice que aquí que Jesús, después de unos días, estaba Jesús enseñando.
Es decir, que el escenario lo presentan distinto. Mateo lo presenta alrededor del lago de Galilea, que dice que cruza a Nazaret, mientras que Marcos lo presenta en Cafarnaúm, y Lucas no simplemente dice que Jesús estaba enseñando, estaba predicando. Esto es importante que tengamos en cuenta la predicación y la palabra. Y entonces, aquí, la misma escena de Marcos, pero Marcos es el único que dice 4 hombres. 4 hombres. Y entonces Lucas solamente va a decir lo mismo, que lo traen unos hombres. Unos hombres, no dice el número. Y también hacen el mismo esfuerzo. Dice que suben al tejado, hacen un hueco, lo descuelgan por ahí, y Jesús le va a decir: hombre, tus pecados te son perdonados. Ya le había dicho, en Marcos le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Y en Mateo le dijo: ánimo, tus pecados te son perdonados. Al igual de la reprimenda que hacen los letrados, doctores y fariseos, entonces Jesús le dice que es más fácil decir: te perdonan los pecados, o toma tu camilla y anda. Y entonces también nosotros vemos que, aunque no tiene el mismo título, en San Juan, capítulo 5, del versículo del 1 al 18, dice San Juan: se celebraba una fiesta en Jerusalén y Jesús subió allí. Dice que se lo tiene como título: sanación de un enfermo en la piscina de Betesda. La piscina de Betesda. Y entonces aquí la narración, la escena que nos presentan es que cuando Jesús se encuentra con este paralítico, no dice que es un paralítico, dice que allí hay lisiados, hay cojos, hay ciegos. No habla de paralítico, pero sin embargo habla de que hay lisiados y de que hay diferentes tipos de enfermos. Pero Jesús en San Juan presta la atención al enfermo que dice que lleva 38 años postrado. Lo que puede ser hablarse aquí a que se refiere al paralítico. 38 en las Sagradas Escrituras quiere decir toda una generación, toda una vida. Por eso Jesús se detiene con este enfermo, centra su atención con este enfermo, y entonces le pregunta: ¿quieres sanarte? Jesús, oyen que aquí la diferencia en lo demás es, mientras en Mateos, Marcos y Lucas unos hombres le llevan a Jesús, aquí es Jesús que se le acerca y le dice: ¿quieres sanarte? Es decir, porque él estaba postrado y él le dice: tengo tanto tiempo y no puedo entrar a la piscina porque cuando se mueve el agua, señal del movimiento de los huesos secos de Ezequiel que se mueven, que tienen vida, entonces se le dice que cuando yo trato de ir, entonces ya se ha entrado otro. Jesús le dice: ¿quieres sanarte? Y él entonces, la pregunta parece como que está de más, diría: ¿y qué enfermo no desea sanarte? Sin embargo, la pregunta tiene una enseñanza. Recuerde que la salvación es, hay libertad para tú elegir la salvación. Lo va a decir San Agustín: quien te creó sin ti, no te salvará sin ti. Por eso es que Jesús en libertad le dice: ¿quiere sanarte? ¿Quiere liberarte? Entonces, por eso, entonces le dice, y ahí es cuando Jesús le dice, y él le contesta a Jesús, y entonces Jesús le dice: toma tu camilla y camina. Aquí es diferente, aquí no le dice: te perdonan tus pecados, sino que le dice: toma tu camilla y camina. Es decir, que lo que quiere decir esto aquí es, esta escena diferente, es que no le dice se perdonan sus pecados. Y nosotros tenemos que decir que en el pueblo de Israel, en los judíos, las enfermedades estaban relacionadas con el pecado. Si una persona estaba enfermo, se consideraba que había pecado. Por eso Jesús, para curar la enfermedad aparentemente física, le dice: se te perdonan tus pecados. Y también cuando le dice: toma tu camilla y anda, pues le está curando de la parte física. Es decir, que Jesús sana y salva de manera integral, tanto físico como espiritualmente. Entonces,
pudiéramos ver escena completamente diferente. Sin embargo, hay cosas que son comunes en los 4 evangelios. Por ejemplo, es común el paralítico, el enfermo. Es común la camilla. Es común la palabra de Jesús. Y es común en todos los evangelios la oposición o resistencia de los letrados y de los fariseos. Pero nosotros vamos a ver en Mateo aparece una barca que significa la iglesia. Es decir, que Jesús, esos milagros de Jesús están vigentes. Ese poder de sanación y de perdonar los pecados están hoy en la iglesia. Y también en Marcos, cuando habla de 4, 4 significa el cosmos, el universo, los 4 puntos cardinales. Quiere decir que Jesús sana y salva, y la salvación es universal. El hecho que lo lleven unos hombres, que lo lleven 4, unos hombres, quiere decir que la salvación, hay personas que están paralizadas y que hay que llevarla. Que la comunidad, que tú no te salvas en tu casa, no te salvas solo, tiene que ser a través de la iglesia, a través de la comunidad. Y entonces, en Lucas también, la misma escena, y nosotros pudiéramos resumir entonces en los elementos que son comunes. ¿Qué significa entonces el paralítico? Es la incapacidad humana para reconocer el poder de sanación y liberación de Jesús, para escuchar y aceptar el mensaje de salvación de Jesús. A veces nos paralizamos no solo de la pierna, de los brazos, de la lengua para anunciar la palabra, de los oídos para escucharla. A veces estamos paralizados. La camilla lo que significa es la cruz, nuestro pasado, de donde el Señor nos ha sacado. Por eso el Señor nos va a decir a nosotros, le va a decir, toma tu camilla y anda. Es decir, quiere decir que con nuestra cruz, con nuestro pasado, tenemos que ir a la comunidad, a la iglesia, tenemos que convertirnos. Es una invitación a caminar a la conversión. Entonces, también aquí el elemento de los fariseos, de los escribas, la palabra de Jesús, la predicación siempre va a tener resistencia, siempre van a tener oposición, pero lo importante al final es que se cumpla lo que Jesús y la voluntad de Dios a lo que Jesús nos envía. Y también en Mateo, en San Juan, nosotros vemos la representación de la piscina, ya sabemos que representa el sacramento del bautismo, pero también la liturgia de la palabra. Es decir, que ir allá significa, por eso Jesús solamente lo sana del cuerpo. No lo sana, no le dice perdona los pecados, porque entonces más adelante Jesús se va a encontrar con él y le va a decir, fuiste sanado, no peque más. Es decir, que en San Juan se ve que la sanación no es integral, sino física. Es espiritual, como los demás evangelios sinópticos, cuando le dice, se perdona los pecados, toma tu camilla y anda. En síntesis, la salvación está en la palabra. Y lo vimos en la piscina de Betesda. No estaba en que se mueve el agua, sino el poder de liberación está en la palabra de Jesús. Y nuestra parálisis necesita muchas veces que nosotros veamos quiénes necesitan en nuestra casa, quiénes necesitan en la iglesia, en la comunidad, que nosotros lo llevemos ante Jesús para que sea sanado, para que sea curado. Cuando Jesús dice camina, nos invita a la conversión, nos invita a la comunidad y al camino. Hay una diferencia cuando le dice camina, toma tu camilla y camina. Le faltan pasos por dar, tiene que seguir. Pero cuando dice vete a tu casa, ya Jesús lo ha sanado de manera integral, espiritual y físicamente. Recuerda lo que te digo siempre. Dios sin ti sigue siendo Dios. Tú sin Dios eres nadie. Búscalo, todavía estás a tiempo.